El hueco en el muro. Estamos con Rafael Bautista, quien recientemente, y a propósito de la emergencia sanitaria global por la pandemia del coronavirus, el COVID-19, nos ofrecía el artículo La pandemia viral como principio del panóptico global. Y en esta ocasión, en el contexto de una ampliación y radicalización creciente de las medidas gubernamentales de carácter represivo que tienen su fuerte en el cumplimiento de la cuarentena total, resistido y cuestionado tanto desde sectores populares de la población que viven del día a día, así como de sectores de trabajadores como el de la salud, que no cuentan con las condiciones básicas para atender con seguridad a los afectados por el virus. En esta coyuntura en el que crecen los cuestionamientos tanto por la desorientación para enfrentar la pandemia como la actitud dictatorial del gobierno, Rafael Bautista nos ofrece una mirada geopolítica del carácter global de la pandemia, haciendo un repaso, además del contexto, a la postpandemia en el ámbito de la economía, la producción, la relación centro-periferia, la soberanía de los pueblos, etc. Pero sin más preámbulos, Rafael, te damos la bienvenida a este programa en la red de la diversidad. Bueno, en primer lugar, el contexto internacional nos lleva inevitablemente a las consideraciones geopolíticas de esta pandemia, cuyas dimensiones globales hay que subrayar, ¿no? Hay ya demasiados elementos para sostener que la hipótesis de la pandemia inducida es la más probable, porque ya se sabe que el paciente cero o el infectado cero no es chino, más bien es de procedencia norteamericana. Hay información ya que nos cuenta de que los ejercicios militares mundiales se llevaron a cabo en la ciudad de Wuhan con la participación del ejército norteamericano, justo antes de que empiece el primer brote del coronavirus. Antes de eso, también hay que señalar que ya hubo en ciertos laboratorios, y esto es información que proviene de diálogos que han tenido representantes chinos con norteamericanos, respecto a la aparición de un nuevo virus, que después de que aparece el brote en Wuhan, estos departamentos, estos laboratorios en Estados Unidos son clausurados. También hay que ver el evento que se realiza en Nueva York con patrocinio de varios think tanks, la fundación también Melinda Gates, etcétera, que estaban haciendo ejercicios, planificando tipos de respuestas ante una pandemia que se podía generalizar a nivel mundial. Entonces esos ya son elementos que nos muestran cómo la propaganda norteamericana actual, que trata de inculpar a China de las responsabilidades gringas, pues están mostrando de que es básicamente una propaganda imperial que busca lavarse culpas y más bien inculpar a otros de una pandemia que ya la podemos llamar premeditada. Entonces quiero subrayar una cosa acá, y que muchos de los analistas no toman en cuenta, es el fenómeno post-pandemia. ¿Qué pasaría en un mundo en el cual todos los estados que no tienen infraestructura, que no tienen soberanía cimentada, los meses que dure la pandemia, su economía se estancaría más allá de los meses de la cuarentena? Esto quiere decir, si tú cancelas o le pones un freno al fenómeno productivo, no tienes ingresos como Estado. Por lo tanto, saldrías con un montón de deuda o con un montón de problemas económicos producto de haber puesto a tu país, a tu producción, a tu sistema de distribución, hasta de consumo en cuarentena. Esto significaría que después de la pandemia, después de la cuarentena, los estados periféricos sobre todo, y hasta los individuos quedarían con deudas onerosas, porque la reconstrucción del aparato productivo no se hace en un mes después de haber parado el aparato productivo por lo menos 4 meses. Y además que están detenidas las cadenas de suministro a nivel mundial, lo cual va a reconfigurar completamente la capacidad de producción a nivel global. Entonces, eso quiere decir que si los estados aparecen, sobre todo los estados periféricos, con deudas onerosas, entonces van a tener que ser sujetos de crédito. Y ahí aparece el FMI y el Banco Mundial, que ya están anunciando
ingentes cantidades de dinero para inyectar a una recomposición de la economía mundial. Esto nos lleva a suponer dos cosas. En primer lugar, la pandemia casa como anillo al dedo a la recesión económica mundial. Y para que la banca privada, la banca financiera, lo que se llama la bancocracia, el poder bancario, lo que en Estados Unidos le llaman los banksters, hagan negocios redondo con esto. ¿Por qué? Porque otra vez estarían produciendo dinero de la nada a través de la deuda. Casi todos los países y todos los estados quedarían endeudados. Entonces, solicitarían nuevos créditos y el FMI está dispuesto a desembolsar una ingente cantidad como inyección financiera a la economía mundial. Entonces ahí sale ganando el FMI, sale ganando el Banco Mundial. Pero a eso hay que añadirle lo siguiente: ¿de dónde saldrían la capacidad monetaria para inyectar ingentes cantidades de dinero a la economía mundial? Básicamente de los offshore. Esto quiere decir, hay dinero en el FMI, en el Banco Mundial, etcétera. Hay dinero que es producto del PIB mundial, pero hay otro dinero que es producto de la especulación financiera. Ahora, esta especulación financiera estaba buscando eventos como el que estamos viviendo ahora para decirlo del modo más diáfano posible. Quieren lavar su dinero, porque es un dinero espurio que está en offshores, en lo que se llama en paraísos fiscales, que no tienen modos regulares de ingreso en la economía mundial. Entonces, ese dinero, el capital financiero necesita introducirlo a la economía mundial para seguir haciendo más dinero. Ahora bien, dentro de esto hay un capítulo que hay que subrayar. En los derivados financieros hay una figura que se llama apuestas a futuro. Esto quiere decir, los magnates, los billonarios del mundo contratan brokers, corredores de bolsa, etcétera, que tienen a su vez algoritmos que les permiten establecer escenarios probables para que las apuestas a futuro sean posibles. Esto quiere decir, si yo tengo información privilegiada de que va a haber una pandemia, de que se va a introducir un virus y va a ocasionar problemas económicos, entonces yo apuesto, por ejemplo, yo apuesto a que ciertos países se van a ir a la bancarrota. Entonces, este tipo de apuestas se da a nivel financiero y quienes salen ganando son los que tienen información privilegiada. Porque aparte de tener información privilegiada, tienen esta capacidad computacional de los algoritmos que les muestran escenarios probables, los cuales hacen que sus apuestas sean más jugosas, por decirlo de algún modo, ¿no? Y tengan rendimientos más de lo esperado. Entonces, aquí podemos ver cómo hay una suerte de casino a nivel mundial donde se están apostando en estas apuestas a futuro prácticamente la sobrevivencia de la humanidad, y quienes están jugando a eso son quienes tienen información privilegiada, y por eso podemos decir que este tipo de eventos como esta pandemia está generando ese tipo de hipótesis que están señalando de que esto ha sido premeditado, planificado, y quienes gozan de información privilegiada, que sabían que esto podía suceder, van a ser los ganadores en esta situación mundial que va a poner en entredicho no solamente la globalización, sino todo el sistema económico mundial, y quienes salgan beneficiados de estos. Cuando sepamos quiénes han salido beneficiados, vamos a saber realmente quiénes estaban jugando con el futuro de la humanidad, promoviendo este tipo de situaciones para seguir sacando más dinero de donde no hay. El hueco en el muro. Precisamente no hay que diferenciar siempre Estados Unidos como un estado, como una nación, y el estado profundo. Es decir, la capacidad que tiene de irradiación estratégica un proyecto imperial al interior de un estado determinado. En este caso, si nos damos cuenta, hay un poder financiero global que incluso está atentando a la sobrevivencia de los estados del centro del mundo. No hay que olvidar lo siguiente: si haces un mapeo geopolítico de la pandemia, vas a ver cómo los focos más altos de infección están sucediendo en el centro del mundo, o sea, en Europa, Estados Unidos, en este caso, y que está mostrando cómo se está cumpliendo lo que decía Zbigniew Brzezinski cuando escribió el libro de la globalización en la edad tecnotrónica, ¿no? Cuando decía, los estados van a ser superados, van a ser desplazados por un nuevo poder corporativo mundial que va a tomar las riendas de las decisiones mundiales. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, el nuevo orden mundial que estaba pretendiendo este poder financiero
puede que esté haciéndose realidad porque la cuarentena, y hay que decirlo así, no es un paliativo sanitario. No es una medida de salud pública, es una medida meramente administrativa. ¿Qué queremos decir con esto? La cuarentena no cura a nadie, simplemente evita que el virus se propague. Es decir, la cuarentena es una respuesta de la ineficiencia de los sistemas de salud que eran públicos y que han ido privatizándose a nivel mundial. Entonces, a una salud privatizada no le interesan políticas de salud pública. Por lo tanto, cuando ha venido esta pandemia, estaban completamente indefensos y todos los protocolos médicos mundiales eran inútiles ante un fenómeno sanitario de carácter público. Como todas las políticas y los protocolos médicos de la actualidad apuntan a su privatización, estaban completamente desarmados frente a un fenómeno de irradiación pública. Entonces, la cuarentena, que ha sido repetida en todos nuestros países como si fuese la receta del siglo, lo único que muestra es la inutilidad, la ineficiencia, la inoperatividad, hasta la falta de imaginación que tienen los estados cuando sus políticas de salud ya no tienden a la salud pública, sino a su privatización. Ya por eso estamos viendo cómo los gobiernos latinoamericanos están utilizando la cuarentena prácticamente como un nuevo reordenamiento militar de sus sociedades, o lo que se llamó la militarización de la sociedad civil. Y esto está mostrando que detrás de eso también hay una planificación bastante preocupante, porque la militarización de la sociedad nos llevaría a lo que hemos denominado nosotros el panóptico global. No sé si te has enterado, pero hasta Bill Gates ya está promoviendo un chip que la humanidad pueda aportar bajo el justificativo de que con este tipo de chips podría seguirse muy bien una vacuna a nivel global, ¿no? Entonces están buscando el control de los individuos, están buscando el control de las sociedades, porque de ese modo el control ejercido de modo militar básicamente reduce a todas las sociedades y a todos los estados a una suerte de confinamiento panóptico a nivel mundial. Y esto quiere decir la política de la élite mundial, del 1% de los billonarios del mundo, están buscando su sobrevivencia a costa de la humanidad. Reiteradas veces ya lo hemos dicho, desde el 72 ya se tiene conciencia de que el crecimiento económico es un contrasentido en un planeta físicamente limitado, porque el crecimiento económico que ha desarrollado en las ideologías del desarrollo conciben un crecimiento ilimitado e infinito. Ahora, esto es un contrasentido cuando la base real que haría posible aquel tipo de crecimiento infinito es finito. Es decir, la vida es finita, el planeta es finito, la naturaleza es finito, el trabajo humano es finito. Frente a eso, tú no puedes inyectar unas pretensiones o unos proyectos de carácter infinito. Entonces, para que el 1% de los billonarios sobreviva ante esta realidad, necesitan sacrificar por lo menos 2/3 de la humanidad. Entonces, a esto apunta este tipo de fenómenos, que si se corrobora que esto tiene una planificación financiera premeditada, entonces estaríamos en el escenario que estamos mencionando y que lo hemos llamado el panóptico global. Ahí hay que decir lo siguiente: curiosamente, esta pandemia ha puesto en crisis el utopismo democrático del mundo libre. Porque fíjate, precisamente en Estados Unidos y en Europa, donde son los focos de mayor irradiación de la infección, es donde el mundo se precia de respetar las libertades individuales, de respetar el liberalismo y de todos esos mitos que ha generado el mundo occidental, autodenominándose mundo libre. No hay que olvidarse este lema que siempre manejan los gringos, ¿no? Cuando refiriéndose a Estados Unidos dicen "it's a free country", o sea, es un país de la libertad, es un país libre, donde la libertad es el valor más resaltado y respetado. Curiosamente, en sociedades autoritarias como es China, es donde se logra controlar la pandemia. En los países asiáticos, en Rusia, que tienen sociedades, entre comillas también vamos a decir autoritarias, porque cuando se menciona esto, el que ha sido educado y formado en el famoso mundo libre, entre comillas también, le suena como un cupo esto de lo autoritario. En realidad, son sociedades que tienen estados de carácter vertical.
Curiosamente, en una situación como la que estamos viviendo, este tipo de estados ha sabido salir adelante y con éxito en el control de la pandemia. Podemos citar el ejemplo de Cuba en eso. Entonces, esto también pone en entredicho de que la democracia sea el valor más alto, humanamente hablando, porque aquí está viendo el desmoronamiento de los ideales democráticos cuando Europa es la que más está siendo azotada por este tipo de pandemias sin control posible de sus estados y que nos lleva a reconsiderar la función básica, primordial que tienen los estados como la institucionalidad que tendría que dedicarse a sostener una soberanía de carácter nacional. Si te das de cuenta, muchos de nuestros estados en Latinoamérica han recurrido a la cuarentena porque no tienen capacidad de respuesta autónoma, de respuesta local. Todos están siguiendo lo que dice la OMS, lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, etcétera, como si esos protocolos hubiesen resultado, por ejemplo, en Europa. Esos protocolos no han resultado en Europa y aquí se los está adoptando y está mostrando la falta completa de imaginación local para enfrentar este tipo de epidemias, ¿no? Por ejemplo, acá en Bolivia, la cuarentena no sirve de nada si es que no tienes políticas serias de prevención y tratamiento público. Por ejemplo, ¿qué haces con la gente que vive al día y que necesariamente tiene que salir a trabajar si no se muere de hambre? ¿Qué haces con la gente que está parada en los caminos y que con la prohibición de locomoción está prácticamente viendo cómo está atentándose contra su derecho de movilización y su derecho de vida? Entonces ahí ves cómo este tipo de protocolos fotocopiados como la cuarentena no sirven de nada si es que un Estado no tiene capacidad imaginativa para controlar localmente en términos de prevención y tratamiento este tipo de epidemias. En Bolivia, por ejemplo, desde marzo tenía que haber cerrado las fronteras aeropuertuarias, las fronteras terrestres y hasta fluviales, y que todos aquellos que ingresasen al territorio nacional tenían que haber sido en cuarentena para una verificación de una posible infección. De ese modo, si es que se hacía eso, no era necesario decretar la cuarentena al interior de Bolivia. Pero como hemos sufrido un golpe y en vez de preservar la escasa y frágil institucionalidad que se había logrado promover en los últimos años, ¿qué han hecho en estos 4 meses los golpistas? Simplemente han desmantelado completamente la institucionalidad que todavía había. Entonces ahí vemos cómo la improvisación, el carácter demasiado poco serio de las autoridades ha llevado a que Bolivia tenga ya no solamente infección importada, sino contagiada a nivel local. Y hemos visto los episodios de este sacerdote italiano o de este señor que tenía sus sobrinos en Alemania, como sin ningún tipo de control, incluso en las clínicas y en los hospitales, prácticamente ha mostrado la ineficiencia, la inutilidad de todo el sistema público nacional. Y ahí también nosotros tenemos que subrayar lo siguiente: mientras el anterior gobierno del MAS trataba de impulsar políticas de salud pública, quienes se opusieron a que eso se realice fueron los propios médicos, el colegio de médicos, los estudiantes de medicina de las universidades, los personales médicos de los hospitales y clínicas se opusieron rotundamente a cualquier tipo de cambios en una institucionalidad como la médica, que igualito que la policía, que los militares, que los abogados, que los colegios de profesionales, siempre han estado en contra del pueblo. Es decir, en contra de las políticas públicas, a favor de los más necesitados, de las grandes mayorías. Consecuencias: los mismos médicos hoy día están diciendo de que no solamente que no cuentan con los insumos necesarios, no cuentan con capacitación para enfrentar este tipo de epidemias. Entonces, en vez de dedicarse a garantizar las nuevas elecciones que ha hecho este gobierno, de facto, prácticamente en 4 meses está desmantelando completamente el Estado en Bolivia. Y producto de eso es que no saben qué hacer frente a esta pandemia. A nivel local teníamos que haber producido respuestas autónomas, pero peleándose, y eso también tiene que ver con la política de autonomías. Cualquier tipo de política pública se pelean entre el Estado, entre la gobernación y entre las alcaldías para ver quién pone su firma
en lo que se hace. Frente a este tipo de eventos, hay que subrayar de que solo puede hacerle frente un Estado fuerte, un Estado fortalecido y, aunque a mucha gente no le guste, un Estado de carácter vertical, que tome decisiones sin estar consensuando de modo burocrático con otras instancias que están peleándose por quién lleva la firma, o que por quién lleva el nombre o por quién sale en la foto. Este tipo de cosas nos muestra la realidad de un país como el nuestro, que tiene Estado frágil y, para colmo, en 4 meses de desmantelamiento del Estado, lo único que está mostrando es que nos estamos enfrentando a una realidad que puede no solamente acabar con nuestra economía, hasta con nuestra unidad nacional, Pablo. Frente a esa realidad ya denunciada desde muchos sectores, tú lo has dicho, desde los mismos médicos, que ha sido uno de los sectores que ha promovido o ha impulsado el cambio de gobierno de la forma drástica en que se ha producido, a pesar de todas esas denuncias. Sin embargo, aparentemente el gobierno de facto parece fortalecerse de cualquier modo en esta situación. Es decir, si la pandemia se resuelve en términos inmediatos, el gobierno, la presidenta, pues va a aparecer como la salvadora de esta situación. Si ocurre lo contrario, es decir, si la pandemia se profundiza, se prolonga, el gobierno se va a ver impulsado a medidas mucho más drásticas todavía de las que hasta ahora estamos viendo. El resultado va a ser el mismo, una consolidación del gobierno de facto y una prolongación en su mandato. ¿Esto es así? ¿Qué otras cosas pueden revertir esa situación? No, el desgaste es sistemático. O sea, aquí no hace falta hacer ejercicio probabilístico, porque el desgaste que el gobierno de facto hubiese tenido en una situación normal, tenemos que multiplicarlo, porque no solamente es la percepción popular, sino tú ves en las famosas redes sociales cómo la gente está viendo y está empezando a notar que el gobierno de facto no sabe qué hacer frente a esta pandemia. No tiene respuestas serias ni meditadas, porque como se han dedicado simplemente a desmantelar el Estado, no saben qué hacer sino recibir órdenes de afuera. Entonces, ahí vemos cómo este envalentonamiento de ciertos ministros y hasta de la autoproclamada, lo único que está mostrando es que si es que les llegó el gobierno desde arriba en bandeja de plata, ahora les está señalando que frente a esta realidad que les toca vivir, como no saben qué hacer, el desgaste va a ser mayor. El problema es que este desgaste, siquiera fuera del gobierno de facto, no, esto está llevando a una sistemática demolición del carácter soberano de nuestro Estado. Porque ¿qué haces frente a un Estado que acaba de sacar $7,000 millones del Banco Central, que lo van a utilizar de modo inmediatista, instrumental, porque esa es la lógica de la oligarquía boliviana, antipatriota, antinacional? ¿Qué van a hacer después de eso? Van a tener que recurrir a los créditos del FMI. Y lo que estamos diciendo, recurrir a los créditos del FMI no es solamente endeudarse económicamente, es endeudar su soberanía, socavar completamente el carácter nacional del Estado, porque entidades como el FMI no te prestan, que se llama alegremente, cualquier suma. Ellos saben qué tipo de préstamos van a dar y qué tipo de deuda van a adquirir con los países, en este caso objetos de deuda. Bueno, lo último que sería reiterar es que en los planes imperiales, sobre todo en una etapa post-imperial como la que estamos viviendo, donde la doctrina Core and the Gap, la doctrina Ramsay-Zabrowski, es lo que está implementándose, partir el mundo en dos, el mundo de la estabilidad y el mundo del caos. Para decirlo en términos cristianos, el mundo del cielo y el mundo del infierno. El mundo del cielo sería el mundo en el cual se pueden hacer negocios y cuyo único garante sería el imperio en decadencia, porque tiene la capacidad militar para vender estabilidad a los países que puedan costearla y por lo tanto puedan hacer negocios a nivel mundial. En cambio, los países que no puedan costear estabilidad van a ser recluidos en el mundo del infierno, del caos indefinido. Y ahí es donde básicamente van a tener los países con capacidad financiera de compra estabilidad los que van a usufructuar las riquezas restantes que todavía quedan para que ese 1% de los millonarios del mundo sigan viviendo en el derroche, en el despilfarro, en el ocio, etcétera, etcétera. Pero lo que olvidan siempre estos es el factor pueblo. No nos olvidemos, y aquí hay que decir, estamos cerca de la Pascua.
Estamos cerca del evento que históricamente se conoce como la liberación de un pueblo esclavo del mayor imperio de su tiempo. Estamos asistiendo a las plagas. La octava plaga era la plaga de las langostas. Después de esa plaga viene la plaga de las tinieblas. Y ahorita la humanidad está en la incertidumbre, está en la zozobra, y eso es oscuridad, eso es tiniebla. Después viene la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Entonces, si uno hace interpretación mística de lo que estamos viviendo, uno podría colegir lo siguiente. Precisamente es en momentos como en el que estamos viviendo donde los tiempos se reúnen entre sí y logran promover aquello que se llama tiempo mesiánico, el tiempo de la liberación. Ese es el factor que nunca está presente en los cálculos de los poderosos. Entonces aquí siempre hemos subrayado el factor pueblo, el pueblo en tanto que pueblo. Es en estos momentos donde hay que insistir que lo que el mundo capitalista ha promovido y ha creado como forma de reproducción del capital es promover un tipo de individuo de subjetividad que impulse el sistema económico del capital. Y este tipo de individuo, el individualista, el egoísta, el que solo piensa en sus intereses, el que está dispuesto a sacrificar a los demás para hacer posible su vida, es el que está entrando en crisis profunda con esta cuarentena mundial. Porque fíjate, familias que tienen subjetividad social, es decir, moderna, es decir, burguesa, es decir, capitalista, son familias que no van a aguantar la cuarentena, porque este tipo de familias constituyen casas que no son hogares, es decir, donde nadie se siente bien en la casa. Por eso no van a aguantar. Después van a aparecer lo que denominan los psicólogos los traumas, lo que pasa cuando se sufre un evento postraumático. Es decir, vamos a ver un sinnúmero de casos en los cuales esta reclusión va a ser vivida de modo dramático y hasta trágico por este tipo de individuos cuyo único horizonte de vida es el moderno, es el capitalista, es el burgués. En cambio, quienes poseemos vivencia comunitaria, quienes hacemos AIYU, quienes hacemos AINI, quienes estamos reconectados con la Pacha, con la Pachamama, con los Ajayus, con los Uiwiris, con los Achachilas, son los que van a salir de esto en las mejores condiciones, porque no hay otra para enfrentar un mundo recluido en sus propias certidumbres, que son básicamente la acumulación ilimitada de bienes materiales. Como decía alguna vez un místico indio cherokee, uno solo busca cosas afuera cuando ya no tiene nada dentro. Los que no tienen nada dentro en la cuarentena van a perecer. En cambio, los que sí tienen un mundo adentro, belleza interior, tienen comunidad, son los que van a sobrevivir. Por eso el factor pueblo, el pueblo en tanto que pueblo, para hacerle frente a eso, tiene que volver a ser comunidad, tiene que volver a reconectarse con la vida, tiene que restaurar lazos de solidaridad, reciprocidad, de comunitariedad. Porque esa es la esencia de la humanidad. La esencia del ser humano es ser comunitario. Por eso dicen los Ubuntu: yo soy si tú eres, yo vivo si tú vives. Esa va a ser la gran lección después de esta cuarentena, después de esta pandemia. Quienes salgan sanos, quienes salgan con una comunidad reforzada y una vivencia vital repuesta, van a ser los que van a dar testimonio de todo esto, Pablo. Gracias, Rafael. Fundamental, determinante, lo último que planteas, y pues hay muchas propuestas en ese sentido de varios espacios de comunidad que hay que impulsarlas, hay que desarrollarlas y encontrarnos en esta nueva situación. Nuevamente las gracias, Rafael. Estaremos nuevamente en un contacto más adelante en las emisoras de la Red de la Diversidad. Ok, Pablo, hasta pronto. El hueco en el mundo.